Imagine una mañana tranquila de 1958. Las maletas ya están en el maletero. La carretera comienza a despertar y frente a la casa espera un automóvil tan largo, brillante y elegante que parece demasiado hermoso para ser simplemente una camioneta familiar. En los años 50, las station wagons americanas dejaron de ser vehículos prácticos y discretos. Recibieron pinturas en dos tonos, enormes superficies de cristal y detalles cromados dignos de los automóviles más lujosos de Detroit. Algunas parecían elegantes coupés con espacio para toda la familia. Otras todavía conservaban el trabajo artesanal de las antiguas Woodies. Y unas pocas fueron tan exclusivas que hoy resultan mucho más raras de lo que la mayoría imagina. Antes de comenzar, deje su me gusta y suscríbase al canal. Ahora prepare las maletas porque nuestro viaje comienza en 1958. 1958, Buick Century Caballero. A finales de los años 50, una station wagon todavía podía ser vista como una elección familiar. Pero la Caballero parecía creada para una familia que no estaba dispuesta a renunciar a la elegancia. Imagine verla frente a una casa en una mañana de domingo. Su carrocería de más de 5 metros reflejaba la luz sobre una cantidad casi imposible de cromados, mientras las maletas desaparecían detrás de una silueta más cercana a un hardtop de lujo que a un automóvil utilitario. Ese era su gran secreto. La Caballero fue una de las pocas wagons americanas de 4 puertas construidas sin una columna central fija. Con todas las ventanillas abiertas, el lateral quedaba despejado, creando una apariencia amplia, luminosa y sofisticada. Era como viajar rodeado por una terraza panorámica de cristal. El modelo de 1958 llevó esta idea al extremo. Su parrilla Fashion Aire Dynastar estaba formada por 160 piezas cromadas diseñadas para capturar la luz. Los faros dobles, el parabrisas envolvente, las molduras laterales y los adornos inspirados en la era de los aviones convertían cada trayecto en una exhibición. Debajo de tanta decoración estaba la base del Buick Century, conocida por combinar una carrocería menor con la mecánica de los Buick más poderosos. Su V8 de 364 pulgadas cúbicas entregaba 300 caballos, pero aquí la fuerza servía para mover con suavidad a 6 pasajeros, su equipaje y casi 2 toneladas de acero, cristal y cromados. También era la wagon más cara de Buick. Su precio básico era de $3,831, una cifra considerable para 1958. Aún así, fue la station wagon Buick más vendida de aquel año, con 4,456 unidades fabricadas. Pero ese también sería su último capítulo. La Caballero había aparecido en 1957 y desapareció después de 1958. Su compleja carrocería hardtop era costosa de producir y difícil de sellar, dejando atrás una de las experiencias más atrevidas de Detroit. Actualmente, una unidad en buen estado ronda los $47,000, mientras los ejemplares excepcionales pueden superar ampliamente esa cifra. Pocas wagons lograron hacer que un viaje familiar pareciera una llegada triunfal. 1956 Pontiac Star Chief Custom Safari. En 1956, pocas familias necesitaban una station wagon tan elegante como esta. Pero la Pontiac Safari no había sido creada únicamente para responder a una necesidad. Había sido pensada para despertar deseo. Imagine sus puertas abriéndose frente a un elegante hotel de carretera. En lugar de una carrocería alta y cuadrada, aparecía un automóvil bajo, largo y bien proporcionado, con espacio para el equipaje, pero con la presencia de un coupé preparado para una noche especial. La Safari compartía la arquitectura básica de su famosa prima, la Chevrolet Nomad, aunque Pontiac le dio una personalidad más refinada y exclusiva. Tenía solamente 2 puertas, amplios cristales y una columna trasera inclinada hacia adelante, un detalle que hacía que el techo pareciera flotar sobre la carrocería. Las ventanas sin marcos reforzaban aquella sensación de ligereza. En los laterales, la pintura en 2 tonos seguía las largas molduras cromadas del Star Chief. El frontal mostraba los característicos adornos del capó y una parrilla que parecía sonreír, mientras la parte trasera combinaba pequeñas aletas, luces verticales y una compuerta dividida para acceder al equipaje. El interior también estaba muy lejos del de una wagon de trabajo. Podía recibir tapicería de cuero, superficies coordinadas con el color exterior y detalles brillantes. Incluso el área de carga había sido tratada con una atención poco habitual.
porque Pontiac sabía que sus propietarios no querían esconder que viajaban en una station wagon. Su V8 Strato Streak de 317 pulgadas cúbicas podía entregar hasta 227 caballos, suficientes para moverla con la suavidad esperada de un Pontiac de lujo. Sin embargo, su verdadera diferencia estaba en la exclusividad. Con un precio inicial de $2,831, era uno de los Pontiac más caros de 1956. Solo 4,042 unidades fueron fabricadas aquel año, muy pocas frente a las wagons convencionales. En abril de 2026, un ejemplar fue vendido por $49,280, una señal de cuánto se valora hoy su rareza. 1955 Chevrolet Bel Air Nomad. En 1955, Chevrolet presentó una station wagon que parecía haber escapado de un salón del automóvil para aparecer frente a una casa familiar. La Nomad tenía espacio para las maletas y los paseos de domingo, pero su silueta recordaba mucho más a un elegante coupé. Su historia había comenzado un año antes, cuando el Corvette Nomad fue exhibido en el Motorama de General Motors. El prototipo combinaba la imagen deportiva del Corvette con una carrocería larga y práctica. La reacción fue tan positiva que Chevrolet decidió adaptar aquella idea a la nueva plataforma del Bel Air. El resultado conservó muchos de los detalles que hacían especial al concepto. Tenía solamente 2 puertas, cristales laterales sin marcos, columnas traseras inclinadas hacia adelante y un techo bajo que parecía prolongarse con delicadeza sobre el área de carga. Sus franjas cromadas atravesaban la parte superior, mientras la compuerta trasera recibía molduras verticales que brillaban como una pieza de joyería industrial. Las pinturas en 2 tonos resaltaban sus proporciones. En el interior, el acabado seguía el nivel del Bel Air, con tapicerías coloridas, detalles metálicos y un piso de carga cuidadosamente revestido. No era una wagon pensada para ocultar herramientas o soportar el trabajo de una granja. Era un automóvil creado para llevar a una familia de vacaciones sin perder la elegancia. La Nomad también llegó junto al nuevo V8 Small Block de Chevrolet, una mecánica que ayudaría a transformar la marca durante las décadas siguientes. Pero su verdadero impacto no estaba bajo el capó, sino en demostrar que la practicidad también podía ser deseable. Costaba aproximadamente $2,571, bastante más que las wagons convencionales de Chevrolet, y solo 8,386 ejemplares fueron fabricados en 1955. Esa producción limitada terminó convirtiéndola en uno de los automóviles más buscados de la era Tri-5. Actualmente, una Nomad en buen estado ronda los $50,600, mientras restauraciones excepcionales pueden alcanzar cifras mucho mayores. Y para usted, ¿es esta la wagon más hermosa de los años 50? ¿O hay otra capaz de superarla? Déjenos su opinión en los comentarios. 1958 Oldsmobile Super 88 Fiesta. En 1958, Detroit parecía decidido a demostrar que nunca podía existir demasiado cromo. Y pocas station wagons llevaron aquella idea con tanta elegancia como la Super 88 Fiesta. Imagine una tarde de verano con sus 4 ventanillas abiertas y el reflejo del sol recorriendo cada moldura. A primera vista, la Fiesta no parecía una wagon convencional. No tenía una columna central fija entre las puertas, de modo que, al bajar los cristales, toda la parte lateral quedaba abierta. Era una carrocería familiar con la ligereza visual de los famosos hardtops Holiday de Oldsmobile. Aquella forma ni siquiera era fabricada por Fisher Body, como la mayoría de los automóviles de General Motors. Sus carrocerías eran construidas por la Ionia Body Company, una empresa especializada que ayudó a convertirla en una de las wagons más singulares de su época. El modelo de 1958 recibió uno de los diseños más ornamentados de la década. 4 faros dominaban el frontal, largas molduras nacían sobre los guardabarros y enormes piezas cromadas envolvían las luces traseras. Incluso estacionada, parecía vestida para una celebración. Entre sus curiosidades estaba una radio de transistores desmontable, que podía retirarse del tablero y acompañar a la familia durante un picnic. Su motor Rocket V8 de 371 pulgadas cúbicas producía 305 caballos. Era una cifra notable, aunque en la Fiesta aquella fuerza estaba destinada principalmente a mover con serenidad una carrocería grande, 6 pasajeros y todo lo necesario para unas largas vacaciones. Costaba $3,623 y solo 5,175 unidades fueron fabricadas en 1958. Además, sería el último año de esta generación, antes de que Oldsmobile adoptara una apariencia completamente nueva. Actualmente, un ejemplar en buen estado
Se valora alrededor de $29,100. Más que una simple wagon, la fiesta fue uno de esos breves momentos en los que Detroit transformó la vida familiar en un espectáculo de cristal, color y cromo. 1953 Buick Roadmaster. Antes de que las station wagons americanas fueran cubiertas con paneles que solamente imitaban la madera, existieron automóviles como la Roadmaster. En ella, la madera no era un adorno. Formaba parte de su estructura y había sido trabajada por manos humanas. Imagine verla estacionada frente a una casa de campo, todavía húmeda por el rocío de la mañana. Su enorme frontal cromado, los 4 ventiports y los neumáticos de banda blanca transmitían la presencia de un gran Buick. Pero desde las puertas traseras comenzaba algo más cálido. Marcos, paneles y una compuerta construidos con madera verdadera. Las piezas debían ser seleccionadas, ajustadas, lijadas y barnizadas, con una precisión más cercana a la fabricación de muebles finos que a una línea de montaje. Aquello daba a cada unidad pequeñas diferencias y una personalidad imposible de reproducir con acero estampado. El interior mantenía la misma filosofía. Había espacio para 6 pasajeros, y al plegar el asiento trasero, aparecían más de 6 pies de superficie de carga. Sin embargo, el ambiente seguía siendo el de un Roadmaster. Tapicerías cuidadas, alfombras, reloj, radio, y según el equipamiento, ventanas, asiento, dirección y frenos asistidos. 1953 también celebraba los 50 años de Buick y marcaba la llegada de su nuevo V8 Fireball de 322 pulgadas cúbicas. Con 188 caballos y la transmisión automática Dynaflow, la State Wagon avanzaba con la serenidad que se esperaba del modelo más prestigioso de la marca. Costaba $3,694, una suma reservada para pocos hogares, y solamente 670 unidades fueron construidas. Aquel también fue el último año de las verdaderas Woodies de Buick y el cierre de una tradición artesanal que Detroit nunca recuperaría. Actualmente, una Roadmaster State Wagon ronda los $65,000, aunque restauraciones excepcionales pueden acercarse o superar los $90,000. No era simplemente una wagon elegante. Era el último recuerdo de una época en la que un automóvil familiar todavía podía oler a madera recién barnizada. 1959 Mercury Country Cruiser. En 1959, Mercury no presentó una sola wagon memorable, sino toda una familia creada para convertir los viajes cotidianos en algo mucho más elegante. Bajo el nombre Country Cruiser aparecían la accesible Commuter, la refinada Voyager y la lujosa Colony Park. Aunque cada versión tenía su propia personalidad, todas compartían una carrocería enorme y baja, con más de 5,5 metros de longitud, amplias superficies de cristal y líneas horizontales que disimulaban sus dimensiones. El frontal mostraba una parrilla ancha, faros dobles y un capó ligeramente esculpido. El parabrisas panorámico se extendía hacia los laterales y también sobre la línea del techo, llenando el interior de luz. En la parte trasera, pequeñas aletas y molduras cromadas completaban una silueta creada para recorrer las nuevas autopistas americanas. La diferencia estaba en los detalles. La Commuter ofrecía aquella misma presencia en una presentación más sencilla y podía encontrarse con 2 o 4 puertas. La Colony Park ocupaba el extremo opuesto. Añadía paneles laterales que imitaban madera, acabados más cuidados y una imagen cercana a la de un automóvil de lujo. Entre ambas estaba la Voyager, pensada para quienes querían más refinamiento sin llegar al modelo más exclusivo. Por dentro, las Country Cruiser podían acomodar hasta 9 pasajeros. El tercer asiento miraba hacia adelante y se ocultaba bajo el piso, mientras la ventana trasera descendía para facilitar el acceso. Con los asientos plegados, quedaba una superficie plana y más de 90 pies cúbicos de espacio, suficiente para unas largas vacaciones. La Commuter partía de aproximadamente $3,030, mientras una Colony Park alcanzaba cerca de $3,930. Hoy, el valor depende mucho de la versión y del estado, pero las Colony Park mejor conservadas han superado los $50,000. Entre las Mercury de 1959 y la Buick Caballero de 1958, ¿cuál representa mejor la wagon americana perfecta? Escriba Mercury o Buick en los comentarios. 1958 Edsel Bermuda.
En septiembre de 1957, los concesionarios de Estados Unidos cubrieron sus vitrinas y esperaron la llegada de un automóvil que Ford había mantenido casi en secreto. Cuando las telas cayeron, el público conoció al Edsel. Y entre aquella familia, ninguna versión combinaba mejor la extravagancia con la vida familiar que la Bermuda. Imagine una de ellas saliendo de un vecindario silencioso, con 9 pasajeros a bordo y las maletas detrás. Sus laterales estaban cubiertos por paneles que imitaban madera, enmarcados por molduras claras que recorrían la carrocería, como los acabados de una casa de vacaciones. Era larga, colorida y deliberadamente diferente. En el frontal aparecía la famosa parrilla vertical de Edsel, rodeada por una gran pieza cromada y acompañada por faros dobles. En la parte trasera, las luces con forma de boomerang seguían la línea de las aletas. El efecto era futurista, aunque tenía una curiosidad. Vistas desde lejos, sus flechas podían parecer apuntar hacia el lado contrario cuando funcionaban como intermitentes. La Bermuda era la wagon más lujosa de la marca. Se ofrecía con 6 o 9 plazas, tapicerías cuidadas y combinaciones exteriores en 2 tonos. También podía recibir la transmisión automática Teletouch, controlada por botones situados en el centro del volante. Una solución que parecía llegada del futuro. Su V8 E400 de 361 pulgadas cúbicas producía 303 caballos, pero la mecánica era apenas una parte de su personalidad. Lo especial era viajar en una wagon que no se parecía a ninguna otra frente a una escuela, un hotel o un autocine. Sin embargo, el sueño fue breve. Edsel apareció durante una recesión, con precios elevados y una imagen que dividía opiniones. La Bermuda desapareció después de un solo año. Solo se fabricaron 2.235 unidades, 1.456 con 6 plazas y apenas 779 con 9, convirtiendo a esta última en el Edsel de 1958 más raro. Su precio comenzaba alrededor de $3.155. Hoy sus valores varían bastante. Un ejemplar original fue vendido en enero de 2026 por $51.700. La Bermuda fue un fracaso comercial, pero también una de las wagons más inolvidables que Detroit se atrevió a construir. 1955 Chrysler New Yorker Town y Country. En 1955, Chrysler quería dejar atrás la imagen conservadora de sus automóviles de posguerra. Para conseguirlo, entregó el diseño a Virgil Exner y presentó una transformación que la marca llamó el look de los $100 millones. La New Yorker Town y Country fue una de las expresiones más elegantes de aquel cambio. Su carrocería ya no tenía la forma alta de las antiguas wagons. Era más baja, ancha y limpia, con una silueta que parecía avanzar incluso cuando permanecía estacionada. El parabrisas envolvente abría el paisaje hacia los laterales, mientras una larga moldura cromada recorría el cuerpo y se ensanchaba cerca de la parte trasera. Las pinturas en 2 tonos seguían esa línea para suavizar sus enormes proporciones. Atrás, las molduras de las luces comenzaban a elevarse sobre los guardabarros, anticipando las grandes aletas de los Chrysler siguientes. El nombre Town y Country todavía evocaba las famosas Woodies de la marca, pero en 1955 la carrocería ya era completamente de acero. La madera sobrevivía en el piso del área de carga, protegida por rieles metálicos. La idea original permanecía intacta: combinar la elegancia de la ciudad con el espacio necesario para escapar al campo durante el fin de semana. Su Hemi Firepower de 331 pulgadas cúbicas entregaba 250 caballos y trabajaba con la transmisión automática PowerFlight. No necesitaba demostrar velocidad. Su fuerza estaba allí para llevar pasajeros, equipaje y kilómetros con una serenidad casi ceremonial. Costaba $4.209 y solo 1.036 unidades fueron producidas. Actualmente, una unidad conservada se ofrece por cerca de $42.900, mientras ejemplares restaurados pueden superar esa cifra. Fue una wagon familiar, pero vestida como uno de los grandes automóviles de lujo de Detroit. 1956 Ford Park Lane. En 1956, Ford observó el éxito de imagen de la Chevrolet Nomad y decidió crear su propia interpretación de una wagon deportiva. Pero en lugar de diseñar una carrocería completamente nueva, tomó la práctica Ranch Wagon de 2 puertas y la vistió con la elegancia de un Fairlane.
A simple vista todavía ofrecía la forma familiar de una wagon, pero sus grandes molduras de acero inoxidable, la pintura en dos tonos y los marcos cromados alrededor de las ventanas cambiaban por completo su personalidad. La columna central también estaba revestida de metal brillante, un detalle inspirado en el exclusivo Crown Victoria. Ford la describía como una Sport Wagon. Tenía espacio para 6 pasajeros, aunque su interior parecía más preparado para una salida especial que para transportar herramientas. El tablero, el volante y la columna podían combinar con los colores de la carrocería, mientras el piso de los pasajeros y toda el área de carga estaban cubiertos con alfombra de rayón. Incluso incluía una cubierta de vinilo para ocultar el equipaje. Al plegar el asiento trasero, Stowaway aparecía una superficie plana de 74 pulgadas. Así, la misma Park Lane podía llevar maletas durante la semana y convertirse, al llegar el domingo, en un automóvil para pasear junto al mar o detenerse frente a un autocine. Casi todas fueron construidas con el V8 Thunderbird de 292 pulgadas cúbicas y 200 caballos. La fuerza no era su principal atractivo, pero ayudaba a darle la suavidad esperada de una wagon que pretendía sentirse más costosa de lo que realmente era. Su precio comenzaba alrededor de $2,836. Ford produjo 15,186 unidades, casi el doble que la Nomad de 1956. Pero la Park Lane desapareció después de un solo año y fue reemplazada por la Del Río. Actualmente, su valor de mercado ronda los $39,500, aunque el estado y la originalidad pueden cambiar mucho esa cifra. Ahora la comparación es directa. Entre la Chevrolet Nomad de 1955 y la Ford Park Lane de 1956, ¿cuál tiene el diseño más elegante? Escriba Nomad o Park Lane en los comentarios. 1959. Pontiac Bonneville Custom Safari. En 1959, Pontiac dejó de mirar al pasado y creó una imagen completamente nueva. Sus automóviles se volvieron más bajos y anchos, inaugurando la filosofía Wide Track que definiría a la marca durante años. En la cima de aquella transformación estaba la Bonneville Custom Safari. Imagine verla frente a un motel de carretera al caer la tarde. La pintura en dos tonos todavía refleja el último sol del día, mientras las maletas y una cesta de picnic esperan detrás de su enorme portón. Era una wagon práctica, pero su presencia parecía reservada para una ocasión especial. Su carrocería medía más de 5 metros y medio. El frontal estrenaba la parrilla dividida que se convertiría en una firma de Pontiac, acompañada por 4 faros y amplias entradas cromadas. La parte trasera era todavía más particular. En lugar de copiar las aletas exageradas de Cadillac, Pontiac creó pequeñas superficies elevadas, luces ovaladas y grupos de 4 adornos en cada costado, reservados para identificar a la lujosa Bonneville. El gran cristal posterior y las columnas delgadas dejaban entrar tanta luz que el interior parecía una sala panorámica en movimiento. La Safari ofrecía espacio para 6 pasajeros, un amplio compartimento de equipaje y una ventana trasera eléctrica. Dirección asistida, frenos asistidos, antena eléctrica y aire acondicionado podían convertirla en uno de los automóviles familiares más cómodos de su tiempo. Costaba $3,532 antes de los opcionales y solo 4,673 unidades fueron fabricadas. En mayo de 2026, un ejemplar con 38,000 millas fue vendido por $78,500. La Bonneville Safari cerró los años 50 demostrando que una wagon familiar podía ser práctica, moderna y absolutamente inolvidable. Durante los años 50, las station wagons americanas fueron mucho más que grandes automóviles familiares. Cada una fue creada para transportar familias, maletas y recuerdos. Pero incluso después de tantos años, continúan despertando el deseo de imaginar una carretera tranquila, una radio sonando suavemente y un viaje que parece no tener prisa por terminar. Ahora queremos conocer su elección definitiva. ¿Cuál de estas 10 wagons americanas es la más elegante de todas? Escriba el nombre del modelo en los comentarios y díganos también cuál ocuparía el segundo lugar en su lista. Y si desea continuar viajando por la época más brillante de Detroit, vea ahora nuestro video sobre los automóviles de lujo más elegantes de los años 50.
Allí conocerá máquinas aún más refinadas, exclusivas y sorprendentes. Suscríbase al canal, deje su me gusta y nos encontraremos en el próximo viaje por la historia del automóvil.